Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi. Una semana más os traemos un nuevo programa de Solidarizando, que es gerundio. Hoy me he acercado hasta Santutxu a hablar con las compañeras de Mugarik Gabe. Es una organización no gubernamental vasca de cooperación al desarrollo nacida en 1987 y declarada de utilidad pública. Es una organización asamblearia, feminista, ecologista de izquierdas, internacionalista, solidaria y horizontal, casi nada. Trabajan en ámbitos de educación, formación y cooperación y tienen sede tanto en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Como os comentaba, yo me he acercado a la sede de Santutxu para hablar con Joana Echano y Maite Ezquerro del equipo de educación que nos van a explicar un poco toda la gran labor que hace Mugarik Gabe, tanto en Vizcaya como en cooperación al desarrollo. Egunon, Neska, kaixo, eskerrik asko. Egunon. Egunon. Egunon, bueno, yo soy Joana Echano del equipo de educación y bueno, aquí trabajamos, como bien decías, tanto educación para la transformación social como apoyo a organizaciones socias en diferentes países de América Latina. Y bueno, en el equipo de educación trabajamos pues en Euskal Herria, ¿no? Desde nuestras estamos tanto en Vizcaya, Guipúzcoa y en Araba y trabajamos en diferentes líneas, tanto actividades de sensibilización como de formación, incidencia política y bueno, generando también pues investigaciones y un poco dándole a los diferentes aspectos que en lo que podemos. Yo soy Maite Ezquerro, estoy también en el equipo de educación de Mugarik Gabe y bueno, como decía Joana, pues trabajamos en todos esos ámbitos, hacemos bastantes cosas, pero sobre todo, por decir, en alianza con el movimiento de mujeres y con el movimiento indígena, especialmente en América Latina, y aquí pues también con el movimiento feminista y con el movimiento ecologista, ¿no? Son como las principales alianzas con las que venimos trabajando, porque siempre intentamos hacerlo todo en red y nunca solas, porque creemos que es una clave fundamental para el trabajo que desarrollamos, ¿no? Antes de centrarnos un poco en toda la actividad de aquí de Vizcaya, que es igual lo que más vamos a desarrollar, como habéis dicho que estáis en algunos países de América Latina, más o menos ¿cuáles serían, o para hacernos una idea del trabajo que hacéis allí? Pues trabajamos apoyando a organizaciones de Guatemala, Colombia, El Salvador, Bolivia. Creo que no me dejo ninguna, ¿no? Y trabajando, apoyando a organizaciones como Maite nombraba, ¿no? Organizaciones indígenas y campesinas y organizaciones feministas y de mujeres. Nosotras no trabajamos, no tenemos personal expatriado, sino trabajamos apoyando a organizaciones que están ahí. O sea, sería que desde allí os pueden como hacer más la demanda aquí de lo que les podéis apoyar o cómo les podéis colaborar, y entonces vosotros lo ofreceríais desde aquí, ese apoyo, por así decirlo. Sí, bueno, en la medida de lo posible suele ser así para los apoyos más en lo que son en la línea de cooperación internacional. En la línea de educación el apoyo suele ser de las dos vías, ¿no? Nosotras pues nos apoyamos mucho de las experiencias y de los conocimientos de las compas pues feministas o de todo el movimiento indígena o campesino para, bueno, pues también para todos los aprendizajes que estamos teniendo por aquí, ¿no? Entonces, en esa segunda parte el apoyo sí, que al final es un poco eso, sí, que en el movimiento feminista pues muchas cosas nos atraviesan, y aunque hay diferencias de ser mujer en Guatemala a ser mujer en Euskadi, pues hay cosas que son un poco no genéricas o que nos pueden atravesar a ambas y podemos aprender en las dos partes. Sí, todas las luchas y estrategias que utilizan para llevar adelante diferentes trabajos o iniciativas y demás, pues son aprendizajes que siempre contextualizando y claro, llevándolos cada quien a su realidad, pero nosotras hemos aprendido mucho de las compas de América Latina, que bueno, pues hemos experiencias que ellas han puesto en práctica allí, que luego nosotras hemos puesto en práctica aquí.
y bueno, ahí Que eso me parece importante nombrarlo porque al final siempre todavía queda, yo creo, ese rastro cuando hablamos de cooperación al desarrollo, que es de nosotros ir allí al sur a decirles cómo, y muchas veces es a la inversa, ¿no? Que tienen tanto que enseñarnos y que podemos aplicar aquí en nuestro día a día. Sí, además eso parece que el contexto y las realidades son súper diferentes, pero luego en estas cuestiones, ¿no? Como la feminista, te das cuenta de que la estructura patriarcal es la misma. Está en todas partes. Está en todas partes, ¿no? O sea, el grado o puede haber diferencias, pero al final la base es la misma. Entonces hay muchas estrategias de ellas que son perfectamente válidas aquí y que aprendemos mucho del trabajo que desarrollan, sí. Genial. Y ahora, pues, para ver cómo vertís, por ejemplo, nuestros aprendizajes aquí en Euskadi, si queréis irme explicando más o menos el proyecto que lleváis cada una, porque en realidad estáis las dos en educación, pero comentábamos al principio, ¿no?, que igual tú estabas, Joana, más en cuanto a concienciación y feminismos y tú más el tema de indígenas y sostenibilidad. Sí. Pues nosotras, bueno, estamos trabajando en diferentes ámbitos, pero ahora voy a contar especialmente una campaña genial. A la que dimos inicio en el 2021 y bueno, y de momento continuamos y vamos a continuar los próximos años con la campaña. La campaña se llama Bizitza Jokoan, la vida en juego, tierra, vidas y derechos, y se llama así pues porque veíamos que tenía ese doble juego, lo de la vida en juego, Bizitza Jokoan, por una parte por el lado ecologista, por cómo la situación actual respecto a los conflictos medioambientales, todo el cambio climático, la crisis climática, la crisis ecológica, todo eso está derivando en que la vida está en juego. O sea, no es un problema de que tengamos que salvar el planeta, sino que somos nosotras. Aunque solo sea ya por egoísmo, salvar nuestra vida, ¿no? Vamos a ver somos nosotros como especie viva la que estamos... las que dependemos de que haya un agua, un aire, unas condiciones climáticas que se están deteriorando y alterando, y que es nuestra propia vida la que está en juego, no la del planeta ni la de nadie, ¿no? Entonces eso como una de las ideas, y la otra idea, el doble sentido, es también porque trabajamos mucho con defensoras ambientales y también la vida en juego, porque aquellas personas que están poniendo el cuerpo, que están poniendo resistencia para defender la tierra y la naturaleza, pues paradójicamente están siendo muy perseguidas y criminalizadas, ¿no? O sea, y nos parece paradójico porque es un momento en el que ya desde todos los ámbitos se reconoce, tanto desde empresas, desde gobiernos, desde la ciencia. Que ya no es una idea de unas pocas, sino que ya está avalado. Está avalado por todas partes que efectivamente hay un cambio climático que se está produciendo por la acción, el expolio, la contaminación, Las guerras, todo, etcétera, y que tenemos que pasar a acción y que hay que hacer algo. Entonces eso es como una especie de consenso que ya nadie pone en duda, pero luego aún así aquellas personas que realmente están pudiendo convivir dentro de un ecosistema sin alterarlo y que deberíamos estar aprendiendo de su manera de hacer las cosas, y en lugar de eso lo que estamos haciendo es lo contrario, ¿no? Es perseguirles, criminalizarles, se van agudizando los conflictos ecosociales y bueno, y entonces dentro de la campaña trabajamos mucho esa conexión entre la crisis climática como crisis de derechos humanos también y de derechos de la naturaleza, y hablamos de casos concretos. Hemos hecho una investigación con 4 casos de América Latina diversos, en los cuales pues hay de minería, hay de monocultivos de soja, hay de hidroeléctricas y tal, que para también poner sobre la mesa que no se trata simplemente de minería o tal, sino que el modelo extractivo que es brutal en todos los sentidos. O sea, la deforestación por el monocultivo de soja está detrás de un montón de emisiones de gases de efecto invernadero. Es que las hidroeléctricas también, que parecen renovables y que parece que es la solución, y no, también tiene un montón de impactos medioambientales y sociales en aquellos lugares en los que se implementa. Entonces, hemos hecho pues esa investigación con una serie de casos que todos tienen tanto impactos sociales como impactos medioambientales, para denunciar que es el modelo en sí, ¿no? O sea, no es que tan extractivo y tan con unos impactos tan grandes lo que hay que cambiar sí o sí urgentemente. Entonces
Esas es un poco como las ideas principales, ¿no? Queremos poner también sobre la mesa, porque aquí se está hablando muchísimo de consumo responsable y de todo esto, que está muy bien y es necesario, y todas tenemos responsabilidad y tenemos que hacer cambios en el día a día, porque tenemos una forma de vida como altamente contaminante de sociedades de consumo, y todo eso es muy necesario, pero sí creemos que a veces se desvía un poco el foco de atención de realmente, porque no todas las personas tenemos el mismo impacto y la misma capacidad de actuar, ¿no? Entonces, la realidad es que la mayoría de las gases de efecto invernadero están provocados por 25 empresas transnacionales a nivel mundial, y entonces, bueno, pues está muy bien el consumo responsable, pero hay que ponerse... Voy a utilizar el transporte público en lugar del coche, pero es decir, si sigue habiendo bombardeos en Gaza, van a contaminar más que yo. Claro, sí, o si va cada uno en su avión a la cumbre del G20. Pues, y hay que señalar, o sea, que hay culpables con nombres y apellidos. Entonces, hay empresas transnacionales que les sale rentable contaminar y no piensan en más. Y esa denuncia la hacéis desde... Y esa denuncia también la traemos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con estas líneas de trabajo, siempre en alianza con defensoras de América Latina y tal, hemos ido trabajando todo este proceso a partir de la investigación. Luego hay constituido también un grupo motor entre organizaciones de aquí y de América Latina, conjunto, en red, con varias organizaciones, y con ese grupo motor hemos celebrado un congreso en el 22. De ahí ratificamos y trabajamos conjuntamente un decálogo que luego hemos llevado a través de una gira de incidencia a diferentes instituciones, tanto vascas como europeas. O sea, fuimos también al Parlamento Europeo, al Parlamento Catalán, al Congreso Español, y aquí estuvimos pues en el Parlamento Vasco, y también nos hemos reunido con diferentes representantes de partidos políticos y tal, como para llevar todas estas demandas, ¿no?, a todos esos espacios, que además era conjunta porque estaba ratificada. Y ¿qué respuesta habéis recibido en este caso? Bueno, pues ha tenido bastante acogida, ha tenido buena acogida. Hay dificultades para desde esos ámbitos para implementar, pero yo creo que sí que son conscientes de que tienen que hacerlo. No, por lo menos dándole el paso de escucharos, ¿no? Que ya... Sí, que ya es... sí. O sea, y bueno, pues luego hay otras cuestiones, pero sí, mi sensación sí fue que nos escucharon y que son conscientes de que esto está aquí y que tienen que hacer algo con ello, y que es necesario que las organizaciones sociales sigamos ahí haciendo esa labor de demandar desde la sociedad cambios, ¿no? Claro. Porque eso es uno de los grandes miedos que yo creo que tienen desde los partidos políticos, que es el que las medidas que hay que tomar, muchas pueden ser un poco impopulares y desde la sociedad puede que no se vean bien. Entonces, como ir haciendo esa labor de... que esto se hace por algo y que va a dar esto resultado, se hace por algo y que desde la propia sociedad también hacer ese trabajo de educación para que cuando se implementen ciertas medidas no se tomen a mal, sino se entienda el porqué. Bueno, pues eso es un poco la línea de acción, ¿no? Casi nada. Entonces, bueno, pues hicimos toda esa gira tal, y en paralelo también hicimos un proceso educativo principalmente en universidades vascas con estudiantes, tanto en la UPV como en Deusto como en Mondragón Universitatea, que hemos llevado pues eso a las personas defensoras de derechos humanos, y hemos traído todos estos temas para trabajar en esos espacios. Y luego también la otra gran pata del proceso es la campaña de comunicación, y dentro de esta campaña pues hemos hecho publicación de artículos, muchas entrevistas en diferentes medios de comunicación, publicaciones en web y redes sociales, y también hemos hecho una exposición itinerante que ha estado en el metro, ha estado en varios campus universitarios, en varios centros cívicos,
Y hemos hecho un par de materiales, pues aparte de la investigación, pues hicimos una revista que es como un resumen de la investigación, pero con un formato más pedagógico, más visual, y un cómic, porque también nos parecía que el cómic es un formato como que sí, llega... es que ya o sea, nos lo han dicho en varios sitios que hemos estado que han utilizado este sistema pues como para llegar a la ciudadanía o a la gente joven y que está dando como muy buen resultado. Sí, es como diferente, ¿no? Más atractivo igual. Más atractivo, más visual, un lenguaje más sencillo también. Y desde ahí quisimos trabajar el tema de la ficción climática, porque está como muy instaurada la idea de que no hay un futuro posible que no sea o el capitalismo, el sistema actual, o Mad Max, ¿no? O sea, la nada. Sí. Entonces es como, no puede haber otras opciones, ¿no? Entonces, como que también eso bloquea mucho el querer actuar o tal, ¿no? Pues porque al final dices, bueno, pues si entre Mad Max y esto, pues me quedo con esto. Ya, pero podemos... Hay un término medio igual, ¿no? Podemos pensar en otras posibilidades de futuro ajustándonos a unos recursos más limitados y en términos de justicia social. Y eso es viable también. Claro. Y pensar en narrativas de futuro más deseables y más posibles también es deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un poco así... que no es poco. Y decías que esto tenía ahora una continuidad. ¿Cuáles serían igual los pasos a seguir? Pues vamos a continuar un poco con las mismas líneas, ¿eh? O sea, vamos a continuar a futuro, tanto con vamos a hacer una nueva investigación y vamos a continuar a futuro con el proceso formativo en las 3 universidades vascas, ya que la experiencia ha sido buena y hay disposición para continuar. Cuando has dicho que qué tal ha sido esa acogida también entre los estudiantes. Pues muy bien, muy bien. Sí, yo creo que están ahora como más en ese sentido, ¿no? Como comprometidas o concienciadas o... Hay bastante... Han oído más hablar. Han oído hablar, sí, en realidad yo creo que tienen, o sea, que la gente joven sí que tiene bastante conciencia, tanto ecologista como feminista. Otra cosa es el tema de la participación en espacios políticos y tal, pero a nivel de formaciones sí que son temas que les mueven y les interesan. Y en general, y bueno, intentamos que sean espacios también como de promover ese activismo, ¿no? Entonces hacemos dinámicas participativas en las cuales tienen que pensar qué pedirían o cómo harían si fuesen parte de un colectivo, tal como un poco para aprender esa llama de que quieran también actuar y pasar a acción. Sí, como un ¿y ahora qué?, ¿no? Que todo esto que te expongo pues suena entre comillas tan catastrófico, que a veces puede ser, pero que cómo actuamos o cómo... Pero que se pueden hacer, o sea, claro. una de las claves de la campaña también es trabajar mucho las propuestas y alternativas para huir de ese mensaje de que no se puede hacer nada y que todo es terrible, sino no, se pueden hacer muchas cosas y de hecho... ¿Nos podrías poner así algún ejemplo para que quede así una nota como más positiva y no tanto más? Pues desde temas de consumo responsable, ¿no? Que de ahí les damos a conocer un montón de alternativas que hay en muchos ámbitos, tanto en alimentación como en ropa, en banca, en comunicación. Sí, que por suerte cada vez hay más alternativas. Hay un montón, está REAS, por ejemplo, que es una red de economía alternativa y hay un montón de iniciativas de cooperativas y demás en muchos ámbitos, o sea que realmente pues yo soy de una cooperativa de alimentación, pero también tengo la energía con Goyener, que es una cooperativa de electricidad. Nosotros también, y tenemos la luz igual, no se nos estropea, no se nos va, no pasa nada, funcionan estupendamente y no son Ibertrolas, ¿sabes? Eso es, sí. Bueno, pues una línea yo creo que sí, o sea, que es importante también trabajar toda la parte del consumo responsable, ¿no? Porque al final esa parte también, aunque ponemos el foco en que hay que denunciar a grandes empresas, pero también toda esa parte y esa línea, lo que podamos hacer desde aquí, yo creo que es importante hacerlo y porque se van trazando caminos y se van abriendo puertas, ¿no? Entonces, toda esa parte la trabajamos y luego trabajamos también un poco desde el enfoque de derechos para que piensen en posibles campañas o acciones que se pueden desarrollar desde aquí en apoyo a
a la defensa de derechos, ¿no? Entonces ahí, pues yo que sé, un ejemplo, por ejemplo, es Basoa, es un colectivo que está aquí en Vizcaya, sí. De la sociedad civil organizada que acoge a mujeres defensoras o a personas defensoras de derechos que están exiliadas o con dificultades o tal, pero luego también hay otras campañas que podemos apoyar desde aquí cuando se desarrollan, ¿no?, en la denuncia que estamos llevando a cabo. Entonces, bueno, pues vamos trabajando. Que vean que organizarse tiene un sentido y que sirve. Eso es, y que sirve, y que sí, que parece que todo es muy difícil, pero luego también se consiguen, en la última campaña que trajimos, pues el caso que se explicaba era un caso en el que sí se había conseguido a través de la organización social paralizar un poco el proyecto, ¿sabes? Entonces, bueno, para que les anime y que vean que sí que tiene, que se consiguen cosas, ¿no? A ver, el enemigo es muy grande, pero y derrocarlo así de la primera estaría complicado, ¿no? Pero bueno, pero que merece la pena hacer cositas, ¿no? Sí. Vale, pues ahora te doy paso a ti, Joana, para que nos expliques, como decíamos que hay tanto lo que está trabajando Mugarik, para que nos expliques otro proyecto en el que estás tú ahora mismo. Sí, dentro del área de feminismos, para entendernos, trabajamos diferentes aspectos, pero un proceso que llevamos desde el 2010, iniciamos una campaña contra las violencias machistas. Entendiendo pues, bueno, que las violencias machistas ocurren en todas partes del mundo, aunque la expresión de la magnitud de la violencia puede ser diferente según el contexto, pero las estructuras o las causas de la misma, lo que decíamos, el patriarcado es universal. Son iguales en todos los lugares, y que las violencias machistas se expresan de diferentes formas, ¿no? Entendiendo que no solo es la violencia física, los feminicidios, la violencia psicológica. Bueno, iniciamos con todo esto que cada vez está quizá más extendido y lo tenemos más claro y demás, pero bueno, pues desde el 2010 hemos hecho infinidad de actividades, exposiciones, formaciones, investigaciones, y en los últimos años estamos centradas principalmente en la reparación de mujeres sobrevivientes de violencias machistas, entendiendo que la justicia ordinaria, esto es la justicia, los procesos judiciales, sí, penales, digamos, lo que es ir al juzgado, poner una denuncia y tal, la justicia ordinaria se centra mucho en el castigo, en el caso, o sea, digamos, en un caso con un procedimiento normal y que sea positivo para la víctima, quiero decir, pero bueno, se centra mucho o pone todo el foco en el castigo del agresor, pero no tanto en la reparación de la víctima, ¿no? Entonces, bueno, también desde una reflexión conjunta con muchas organizaciones de qué es reparador y qué no es reparador para una sobreviviente o víctima de violencia machista, y con todo este proceso, ¿no? Porque muchas veces pues eso, nos olvidamos de la necesidad para transitar, ¿no? a ese otro lugar de sobreviviente, ¿no? Pues digamos lo que algunas compañeras de organizaciones de sobrevivientes dicen, pues transitar de víctima a sobreviviente. Y bueno, en toda esta reflexión de todo este tema, que es en el último proceso que estamos, y bueno, pues siempre trabajo con otras organizaciones bien feministas de mujeres, de sobrevivientes y demás. Estábamos en este proceso y entendíamos que después de diferentes investigaciones, entrevistas, diálogos, nuestro aporte queríamos que fuera un poco ahí, ¿no? Entonces, en el último periodo hemos estado haciendo como documentaciones, entrevistas grupales a diferentes mujeres sobrevivientes de diferentes violencias, porque están defensoras de derechos, mujeres defensoras de derechos que enfrentan diferentes violencias, están mujeres sobrevivientes de violencia de pareja o expareja, están mujeres sobrevivientes de violencias por ser trabajadoras internas, inmigradas, o sea que también cruzando muchos tipos de situaciones que, pues bueno, que la gente somos y que las vivimos y las enfrentamos, ¿no? No solo un tipo de violencia o entendiendo que somos
un tipo de modelo de mujer, ¿no? Porque bueno, cada una de nuestras identidades también pues son mucho más complejas y completas. Son muchas cosas. Y bueno, de ahí hemos hecho entrevistas colectivas, pues extrayendo un poco cuáles son las situaciones de violencias que han vivido y han enfrentado, qué estrategias de afrontamiento han utilizado cada una, y también centrándonos principalmente, que es en lo que estamos ahora, qué demandas de reparación tienen, individuales o colectivas, porque sí, muchas veces hay cosas que son comunes, pero las demandas de reparación que tendrían o que tienen tanto a instituciones o al ámbito más, bueno, puede ser al ámbito jurídico, pero también a instituciones sociales, porque muchas veces algunas se enfrentan en todo ese proceso violencia institucional, ¿no? Sí, entonces, formas de violencia que es como que la cosa se va la pescadilla que se muerde la cola. Complejizando y enfrentas diferentes violencias, y qué demandas tienen también hacia la sociedad o colectivos que hacemos parte de esta sociedad, ¿no? Entonces, porque nos parece también que, como todo, la responsabilidad, o tenemos que demandar cambios políticos, cambios, pero también en las violencias machistas tiene que haber cambios sociales, y también pues ver cuál es nuestra responsabilidad para hacerlo diferente, no, o sea, para transformarlo, ¿no? Entonces, en este proceso, ahora que hemos recogido todas las demandas en con estos colectivos que nos hemos juntado, estamos preparando para el 24 de febrero un acto que se va a celebrar en Bilbo Rock por la mañana, en el que bueno, pues se mostrará públicamente, bueno, brevemente cuáles son los hechos de violencia, pero sobre todo cuáles son las demandas de reparación que tienen, y el propio acto pretende ser también un acto de visibilidad y de reparación social simbólica. Y en el proceso del acto también queremos las organizaciones que lo estamos impulsando, porque este trabajo lo hacemos Mugar y Gabe con organizaciones de El Salvador, con organizaciones feministas de aquí, con organizaciones de sobrevivientes en red. Estamos construyendo todo este proceso y construyendo y proponiendo cosas, porque las cosas se aprenden en grupo y se construyen en grupo mucho más ricas, complejas y interesantes. Y bueno, también queremos que en ese acto los colectivos que estamos apoyando vamos a tomar públicamente como el compromiso con quienes han dado testimonio de tomar impulsar alguna medida de reparación que han demandado, ¿no? Desde nuestras posibilidades, humildad y capacidades, no estamos hablando tanto de demandas de reparación jurídica, porque no somos, no somos abogadas. ¿Cuáles son esas demandas? Pero, que son muy diferentes, pero se puede resumir un poco más o las menos. demandas son muy diferentes, pero hay una idea que se recoge y se reconoce en muchos espacios, o una voz que sale, que es tener, por ejemplo, credibilidad de los hechos vividos, y credibilidad y a veces como un reconocimiento, por ejemplo, que pueda ser un reconocimiento institucional de alguna institución que no ha cubierto o ha actuado en contra, ¿no? De reconocer, pues sí, esto lo hicimos, o sea, que una institución, por ejemplo, pueda decir, sí, esto lo hicimos mal, o no pusimos las medidas suficientes para que esto no sucediera así. O muchas veces, cuando hablamos de reconocimiento social o simbólico, estamos hablando de reconocimientos que en tu comunidad puede ser también tu barrio, tu pueblo, que todo el mundo que ha puesto en duda tu palabra, no ha dado credibilidad, ¿no? Pues también puede ser hacer un acto público en el que se reconozca que eso ha sucedido, o que darte credibilidad, ¿no? Que hay veces que pensamos en grandes, cosas que también son necesarias, otras grandes o pasos mucho más. Pero que fíjate que ellas con eso ya quedarían algunas eso por lo menos sí que lo demandan. Muchas más cosas, por supuesto. He puesto un ejemplo como muy sencillo también, que igual nos hace identificar
¿no? Que nosotros mismos a hemos cada podido una, ser esa persona eso es, que ha juzgado y ha preguntado de más. Por eso he querido poner un ejemplo Sí, en el me que creo parece que superoportuno. podemos identificarlo, podemos ver qué responsabilidad individual como en organizaciones, asociaciones, medios de comunicación, ¿no? La responsabilidad que puedan tener y bueno, y todo el propósito es para la no repetición, ¿no? Para construirlo de otra manera, para que esto, muchas, ¿no? Dicen, yo quiero que hagamos algo para que lo que yo he vivido No lo vuelvan a vivir. no lo vivan otras, ¿no? Es, bueno, pues toda la transformación. Y bueno, al acto de febrero, bueno, que va a tener como más recorrido, tiene varios momentos, pero lo hemos llamado, lo voy a pronunciar mal porque es una palabra japonesa y no tengo ni idea. Tranquila, yo pero creo que los se que nos llama escuchan tampoco, así que kintsugi, que significa, es el arte un tipo de arte que se utiliza, que es para, lo voy a explicar también más o menos, reparar los jarrones o diferentes materiales con oro o con polvo de oro, con el propósito de que se vea la historia de ese jarrón en este caso, ¿no? Y se utiliza mucho para hablar de la reparación, porque mujeres sobrevivientes no van a volver al hecho, no van a volver a la situación previa a la que han estado, ¿no? Pero bueno, pero sí con esas heridas que se ve en el jarrón, o sea, que simbolizan los jarrones del kintsugi, que es la historia que ha tenido y he transitado a otro lugar y con eso sigo adelante, ¿no? No quiero, o sea, y qué aprendizaje. Claro. Entonces, bueno, se utiliza mucho esta arte para expresar lo de la reparación, que significa en otros ámbitos también, por eso lo hemos llamado así. Y bueno, pues es el propio acto del 24, queremos que sea principalmente centrado, por supuesto, en las testimoniantes y en un reconocimiento y en un visibilizar lo que está sucediendo. Es un acto público en el que quien quiera pueda acudir. Vamos a invitar a instituciones públicas, a colectivos, a la ciudadanía. Pero bueno, pues eso, para nosotros es un acto especial porque creemos que es importante para visibilizarlas, ¿no? Y también, bueno, pues es también una forma pública de que tomamos compromiso como organización social en seguir impulsando. Sí, porque decías que esto va a tener más recorrido, ¿no? Que es como el comienzo. Nosotras tomamos el compromiso, junto con otras organizaciones que estamos impulsadas, en seguir acompañando y tenemos el reto de ver pues cuáles de esas demandas, algunas, poder llevar adelante y cómo, ¿no? Y bueno, pues eso, el reto interesante, bonito y el aporte que entendemos que mínimamente pues lo que podemos, tenemos la responsabilidad de hacer también, ¿no? Porque todo en torno a las violencias machistas se transforma cada quien desde su lugar. Claro. Entendemos que como organización feminista de defensa de derechos humanos y demás tenemos una responsabilidad de aportar todo aquello que podamos, ¿no? Para transformar esto, y entendemos que bueno, pues que toda la reparación aporta tanto a quienes son reparadas, pero también pues tienen un acto o tienen un simbolismo en apostar por otras formas de hacer a futuro, por un tema más preventivo a futuro, ¿no? Tiene como todas esas... No tenemos que ir a reparar, sino al pre, ¿no? Sí, pero bueno, de ahí se aprende, ¿no? Claro. Y de ahí se aprende para no repetir y para transformar, ¿no? Y bueno, pues como otra estrategia más de incidir contra las violencias machistas. Y en todo este proceso que comentabas de que os habéis juntado, que habéis escuchado, normalmente estas personas están como súper dispuestas, ¿no? como a dar y a explicar pues lo que tú dices, ¿no? Para que aunque no sea a ellas que les ha sucedido, que no vuelva a suceder, pero también pueden tener pues por su bagaje, por su vida y por todo, pues alguna dificultad a la hora de expresarlo, obviamente. Entonces, en todos estos trabajos que habéis hecho, ¿cuáles serían esas dificultades que os habéis podido encontrar? Bueno, nosotras a la hora de las diferentes investigaciones que hemos hecho durante los años con mujeres sobrevivientes de violencias machistas, sí que a la hora de contactar, porque no somos una organización que trabajamos directamente en la intervención y demás, sí que teníamos como una mínima, uno de los criterios, que había muchos criterios, es que fueran mujeres que hacen parte o están acompañadas por organizaciones
de sobrevivientes, de mujeres, o lo que sea, porque sabíamos que estos procesos en los que, bueno, pues relatas tus hechos vitales, tus demandas y demás, pues a veces remueven o son movibles, y que lo que queríamos era que haya garantías de que están acompañadas por... que se las van entonces, a sostener. Pues si no, o sea, habrá muchísimas mujeres que también tendría mucho que contar, pero que si no podíamos, nosotras no podíamos garantizar el seguimiento y acompañamiento de todas ellas. Entonces, que entre ellas, que estuvieran acompañadas, eso sí que para nosotras. Y también otra cosa que no, bueno, que igual es una obviedad, pero cada quien participa y cuenta lo que quiere. Ya. Esto es, a veces lo que esperamos escuchar, a veces sí. Bueno, igual nosotras no esperamos cosas concretas, ¿no? Preguntamos sobre una serie de cosas y cada quien cuenta hasta donde quiere y también participa hasta donde quiere. Quiere decir que algunas igual quieren dar testimonio, son anónimos, otras y ahí queda, y no sabemos, o sea, digo, nadie sabe quiénes son, cogemos el relato, pero nadie sabe nada más. Otras no quieren que aparezca su nombre y su apellido, porque quieren todo lo contrario, ¿no? Que se visibilice y se reconozca que son ellas. Otras quieren que pues participen, o sea, cada quien. Cada cual, sí, nosotras eso es una... Bueno, es que es un básico, entendemos, ¿no? Sí, es un básico, la participación de cómo... Y bueno, y lo otro nos entendíamos también otro básico para que todo el mundo esté acompañada y que su aporte sume y no reste para ella en su momento. Claro, o sea, entendemos es que igual que no todo es esto un momento y igual más adelante sí, pero es que ahora si no es un momento, pues no, que no nada, participe. claro. ¿No? O sea, que esto está claro. Esto es para sumar. Y si no suma, no vamos a pedir nada. Y bueno, intentamos ser, y diría que lo logramos, muy respetuosas con eso. Ni caer, por supuesto, tampoco en sensacionalismos. Ya, no, está como complicado, está ahí en el límite, ¿no? La línea. Bueno, yo creo que se puede discernir bien la línea, ¿no? Y no porque tenga más venta, porque sabes que vas a llegar a más gente, contar algo sensacionalista, pues mira, pues es que igual no necesitamos llegar, ¿no? También tenemos que aprender a qué es lo que nos llega, ¿no? Como ciudadanía, como comunicación. Sí, como, que nos llega tanto ahora mismo, si no hay morbo, no nos parece interesante, pues tendremos que hacer una reflexión de cómo estamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay veces que hay gente que no quiere participar y entonces, o a veces eso, pues no vamos a dar una información, aunque sabemos que eso haría que llegase más gente a un acto, a una documentación, no sé qué, pues no, porque no ha lugar. Entonces creemos que con eso somos respetuosas porque lo más importante son las personas que están involucradas en todo este proceso, ¿no? Pues como siempre, para cerrar nuestra entrevista, vamos con el apartado que nos gusta así llamarle, ¿no? Soñando Solidaridad, en el que os hacemos estas dos preguntas que serían como un poco el cierre, la conclusión de todo esto, que no es poco, que hemos hablado hoy. Entonces, por un lado, os solemos preguntar qué le pedís vosotras, tanto como Joana como Maite o como Mugari Gabe dentro de vuestros proyectos, tanto a la sociedad, a la ciudadanía, como a las instituciones, pues para que vayan de la mano con este trabajo tan potente que estáis llevando a cabo en ambas partes. Pues a las instituciones les pediríamos muchas cosas, ¿no? Pero una clave, por lo menos en la línea ecologista, es que sean valientes, porque hace falta ya implementar medidas contundentes y no se está haciendo. Entonces, que las medidas sean reales, no sin hacernos trampas, porque sin hacernos trampas me refiero a casos como, por ejemplo, ahora la energía nuclear y gas es verde, y antes no lo era y ahora sí. Entonces ya hemos aumentado la producción en verde. A ver, sin hacernos trampas, medidas reales, ¿no? de que es necesario implementar ya.
Y que también todo el tema del greenwashing, ¿no? Todo el tema de vestirnos de verde y hacer como que todo eso es un temazo que nos hacemos muchas trampas por ahí. Totalmente. Todo el mundo. Entonces, bueno, pues que lo miren de frente el problema que tenemos delante, no solamente mirando elecciones sino mirando realmente la situación en la que nos encontramos, y que lo miren de frente y le entren e implementen medidas reales y sin de verdad. De verdad, sí, sin esto. So, como a las instituciones, a la sociedad también, que sea consciente de que estamos en una grave situación y que tenemos que actuar, y que cuando se implementen estas medidas las acojan. Sí, que a veces tenemos como esas resistencias, ¿no? Como esas resistencias, eso es. Y luego yo creo que unas claves para todos los... O sea, porque ya hay unos grados ya que sean... O sea, ya hay unos cambios que están aquí y son reales, ¿no? Y entonces una de las claves es la justicia social, la transición hacia la transición ecológica que sea en clave de justicia social, tanto aquí como a nivel global, porque una de las cuestiones más injustas que ocurre es que aquellos países que menos han contribuido a generar esta situación son los que más padecen lo que estaba pasando, ¿no? Entonces el ranking de países más vulnerables a la crisis climática está encabezado por países del sur que poco han contribuido. Los que contribuyen están en la cola. Eso es. Entonces tenemos por un lado como una deuda con otros países, y por otro lado pues que toda esta transición hay que hacerlo en términos de justicia social, porque aquellas personas más vulnerables, más empobrecidas van a ser las que más sufran los impactos, tanto allí como aquí. Aquí estamos hablando también de mujeres, que a nivel mundial pues somos el 70% de la pobreza tiene nombre de mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues que todo esto se tenga en cuenta, ¿no? A la hora de implementar todos esos cambios y todas esas medidas. Si quieres aportar tú algo más desde tu visión. Sí, bueno, a la sociedad añadiría lo que ha dicho Maite, primero desde lo individual a cada persona, ¿no? Que hagamos una reflexión autocrítica de cómo actuamos, ¿no? Desde la conciencia que decía Maite, ¿no? Pues porque así aprendemos desde, bueno, pues sí, desde nuestras incoherencias, desde nuestros errores, aprendemos para cambiar, y que no lo veamos como una crítica, un ataque o así, sino como una oportunidad de ver cómo se puede hacer de otra manera y de ser más. Y también como organizaciones, ¿no? Que muchas cosas que hacemos pues se pueden hacer mejor y de otra manera, entonces un poco como una reflexión para transformar, ¿no? Y bueno, añadiría transformar colectivamente, que trabajar en redes, trabajar o sea, con otras personas no es fácil, muchas veces es más complejo, eso es. Pero sí que es verdad que es más enriquecedor y bueno, y luego también no es fácil, pero tiene muchas cosas bonitas. Tampoco le vamos a poner todo, ¿no? Que los procesos de transformación son lentos, son difíciles, a veces son duros, y también son súper enriquecedores y súper positivos. Que bueno, para dejar las cosas como están, mejor intentar hacerlo de otra manera y cambiarlo, ¿no? Y a las instituciones, bueno, más que pedir, les exigiríamos. Yo creo que ya también a veces... ya nos podemos poner serias, sí. ¿no? Hay cosas que se deben de exigir, verdad, ¿no? Y se le debe de exigir pues un poco de responsabilidad a lo que ya tienen, que muchas veces es un mínimo o es pobre, lo que tienen que cumplir. Entonces exigir, hacerse responsables también de lo que no. Y cuando algo se está haciendo mal, o sea, darle una vuelta y cómo se puede hacer mejor, ¿no? Estamos hablando de, claro, pues que no haya lavados de cara, no haya... Es que da igual de qué tema hables, que sale el washing por todas partes, el pink, el green... Da igual de qué tema, ¿no? Y entonces un poco como que no se vivencie como los años electorales que te toca ejercer y para esto, ¿no? Sino que esto es un poco un largo aliento para todo el mundo y cada quien tendrá una visión y demás, pero es que
tenemos que transformarlo esto de raíz. O sea, hay que hacer un cambio radical. Entonces, pues también como sociedad exigir los cambios y ya no solo pedir, ¿no? Así sí, como, que parece como un una siguiente pequeña, paso. ¿no? Pero si no ya, muy bien. Creo que lo voy a cambiar, ese que exigimos ya directamente. Y para terminar, pues eso, con una nota como más positiva o más alegre, ¿cómo creéis que mejora en este caso la sociedad por estar vosotras, por hacer vuestro trabajo de Mugari Gabe? Poneros un pin que lo hacéis muy bien, es el momento. Bueno, Mugari Gabe, al igual que cientos de organizaciones, asociaciones, movimientos y redes que hay, pues aporta en la medida que puede y que sabe, ¿no? a esos cambios que hablábamos, sobre todo en las líneas de trabajo que son las nuestras, como puede ser todo el movimiento ecologista, en apoyo a pueblos indígenas, feminista, tanto apoyando a otras organizaciones en trabajo en red, como nosotras también participando, ¿no? Y pues que somos otra organización más que sueña con otro mundo y que trabaja para él. Ese es nuestro aporte, pues pequeñito, pero bueno, ahí vamos. Pues sí, y que intentamos en la medida de lo posible acompañar en la defensa de derechos, acompañar a personas que están, pasando por diferentes situaciones, tanto en una línea como en otra, ¿no? Con las defensoras y también con las mujeres sobrevivientes. Y creo que ahí pues sí hay un trabajo un poco más directo que también hace bien, ¿no? Y repara. Y bueno. Ahí seguís. Que no es poco. Pues es que ricasco a las dos. Muchas gracias por esta oportunidad, por darme este ratito y sobre todo por la gran labor que hacéis y que ánimo para que sigáis con ello. Muchas gracias. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.